saqué de tener, oh Jesús. Bienvenidos a Jesús 24/7, a otra edición más en la que estamos hablando en este mes de marzo acerca de las generaciones. Y es que la palabra de Dios nos habla de que de generación en generación en los salmos celebrarán tus obras. Y queremos distinguir cuáles son esas generaciones. No simplemente hablar de un concepto bíblico, sino también cultural, probablemente hasta psicológico, de qué son las generaciones. Es importante que conozcamos los adultos, que los jóvenes conozcan a los adultos y los nombres y las características de las generaciones, porque en Jesús 24/7 hemos descubierto de que muchas veces los adultos no comprenden a los jóvenes no logran tampoco interactuar con los adultos, y es que hay mucho desinformación, hay mucha apatía para poder relacionarse con el otro porque no conocemos cuáles son las generaciones. Entonces, en este mes de marzo vamos a estar hablando acerca de las generaciones, y la pregunta que nos hacemos en Jesús 24/7 es: ¿cuáles son las generaciones que existen? Es importante entonces que podamos distinguir cuáles son las generaciones que existen. No sé si usted lo sabe, probablemente si usted va a un buscador, los jóvenes nos han enseñado. Los jóvenes nos han enseñado a través del internet una herramienta que se llama los buscadores. Miren, usted en el internet escribe una palabra y ya sale mucha información ahí. Y probablemente usted puede incluso buscar videos. Puede buscar videos y va a encontrar cuáles son las generaciones. Queremos en esta tarde poder distinguir esas generaciones. Probablemente lo nuevo que hagamos en Jesús 24/7 esta tarde es que vamos a trasladar esas generaciones o distinguir esas generaciones a la realidad hondureña. Es importante poder distinguir qué es lo que han vivido cada una de las generaciones, y entonces así usted, estimado oyente, pueda decir: hoy sí, entiendo por qué los adultos son como son, los jóvenes son como son, los adolescentes, los niños. Eso es lo que tenemos en el mes de marzo en Jesús 24/7. ¿Cuáles son las generaciones que existen? Pero vamos a escuchar una alabanza. Vamos a escuchar una alabanza que se llama Tú. Esa alabanza es de Darian González. Darian González es una cantautora joven. Ella es hija de un líder espiritual que se llama René González. Probablemente los adultos la conozcan, pero miren qué interesante porque va de generación en generación esto. Por eso ponemos a escucharlos a ustedes la canción de Darian González, que es hija de este líder o pastor puertorriqueño. Y esta canción de Darian González, que se llama Tú, nos habla de eso, precisamente ese Dios, no el Dios de los papás, es el Dios de ella, porque la generación va trasladándole a la siguiente lo que debe creer. Vamos a escuchar esta tarde Tú, de Darian González. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro.
tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. En tu presencia, oh tu amor puedo sentir, Señor. Oh, no importando la situación en la que te encuentres, el Señor será presente, el Señor será presente. No importa la situación en la que te encuentres, el Señor estará presente. Mire qué mensaje más especial de esta alabanza en su parte final. En esta tarde en Jesús 24:7 queremos hablar de las generaciones, porque incluso espiritualmente hablando podemos hablar de generaciones. La pregunta en curso es, ¿cuáles son las generaciones que existen? Algunos probablemente han escuchado los famosos millennials, pero fuera de esa generación, creo que se ha escuchado poco. Y vale la pena hablar acerca de las generaciones
Y lo vamos a hacer desde varios puntos de vista. El primero podríamos decir cronológico, es a través de fechas. También podemos verlo desde el punto de vista de características o rasgos característicos. También lo podemos ver desde el punto de vista histórico y, ¿por qué no?, desde el punto de vista espiritual. Cuando hablamos de las generaciones, la primera generación que podemos hacernos referencia es la generación silenciosa. Esta generación son las personas que nacieron entre 1930 y 1948. Dicho sea de paso, no hay un acuerdo específico de alguna institución o algo que podríamos decir, bueno, eso es exactamente la fecha, pero es para que usted se haga una idea de que la generación silenciosa es entre 1930 y 1948. Uno de sus rasgos históricos es que vivieron situaciones bélicas, es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Si hablamos de historia, en el caso de esta generación, podríamos decir que son los abuelos, los bisabuelos. Son gente que, en el caso de los hondureños, de nuestros abuelos y bisabuelos, son gente que vivió el tiempo de Tiburcio Carías Andino, que recuerdan mucho esos tiempos, incluso cuando estaba el apogeo de guerras entre liberales y nacionalistas. O ellos también vivieron ya en su juventud, adultez, el tema de los militares y las dictaduras que existieron en Honduras. Por eso decimos que son conflictos bélicos. Y mire que una de las características de ellos, psicológicas, es que son austeros. Es decir, son muy, pero muy ahorrativos. Como decimos en el folclore hondureño, decimos bromeando, son codos, ¿verdad? Eso es lo que decimos los hondureños. Entonces, mire qué interesante esta generación silenciosa. Y por último vamos a hacer un cierre espiritual de todas las generaciones. La siguiente generación es los baby boom. Mire qué interesante. Los baby boom son de 1949 a 1968. Esta generación, podríamos decir que también hay algunos abuelos ya y algunos padres, ¿verdad? Una de sus características históricas es que ya crecieron o nacieron en un tiempo de paz, de la explosión demográfica. En el caso de Honduras, recordemos que en 1949, 1950 está entregando el poder Tiburcio Carías Andino. Entonces ellos, podríamos decir que esta generación vivió de lleno lo que conocemos como las dictaduras militares. Recordemos que en el caso de las dictaduras militares en nuestro país, Honduras, está lleno del temor del socialismo y el comunismo. Entonces los militares entraban en el juego político para detener cualquier intención de estas ideologías. Y había paz en el mundo, porque recordemos que ya entonces finalmente la Segunda Guerra Mundial ya está en su cierre y hay una explosión demográfica, es decir, empiezan a crecer la gente en diferentes países, la cantidad de personas, mejor dicho, están los derechos humanos en ese tiempo. Y mire cuál es la característica principal, es la ambición. La ambición, es decir, ellos empiezan a desear cosas y decir, no, yo quiero estudiar, yo quiero trabajar de esto. Entonces la mentalidad de esta generación, de los baby boom, es ambiciosa. ¿Está bien?
Nos vamos ubicando, espero que nos vayamos ubicando con todas estas características de fechas históricas, psicológicas y también en el contexto hondureño. Luego está la generación X, que sería las personas que nacieron entre 1969 y 1980. ¿Está bien? Les recuerdo nuevamente, estimado oyente, que estas fechas no son exactas. Probablemente usted nació en 1981 y todavía tenga características de la generación anterior. Es decir, no es que es algo escrito en piedra, pero sí para que nos formemos una idea. Entonces la generación X, decíamos, es entre 1969 y 1980. Históricamente vivieron muchas crisis, ¿está bien? Muchas crisis. En el caso, por ejemplo, de España, estuvo la crisis de la transición española, de algunas dictaduras de Franco, por ejemplo, pero en el caso de Honduras, podríamos decir que ellos vivieron muchos golpes de Estado. Los golpes de Estado en Honduras, que dicho sea de paso, entre los mismos militares, como anteriormente decíamos, también la generación anterior vivió ese tiempo, dentro de los propios militares hubo golpes de Estado, es decir, algo que se llama golpes de barraca, es decir, entre ellos mismos se sacaban del poder. Y esas crisis entre los militares creaban crisis también en la población, por supuesto. Y uno de sus rasgos característicos es la obsesión por el éxito. Escucha bien, obsesión por el éxito, porque en realidad esta generación que estaríamos hablando ya de gente cuarenteña, 50, o sea, estaríamos hablando de algunos padres todavía, de algunos hijos mayores, debido a ese cambio radical y algunas crisis que se crearon a nivel mundial y a nivel de nuestro país, ellos tuvieron esa obsesión o tienen esa obsesión por el éxito. Dicho sea de paso, tenemos que reconocer que la obsesión no es algo bueno. El éxito es algo que todos queremos, ¿no? Pero la obsesión en ese aspecto nos hace pensar que no importa cómo yo llego al punto, lo importante es llegar, y esa obsesión no es buena, porque significa que me voy a llevar personas de encuentro. ¿Y eso de dónde surge? Bueno, de las crisis, de la inestabilidad que existieron en nuestros países, y los cambios revolucionarios y los cambios de ideologías y las luchas políticas y todo eso. Es interesante porque estamos llegando a la mitad de todas estas generaciones que, bueno, en el siglo XX han existido, y tenemos la generación Y, que esa es la famosa generación, los millennials. Presta atención porque la gente generalmente confunde los millennials con los centennials. No, los millennials son uno, es la generación Y los centennials son otros. Ya vamos a explicar quiénes son los centennials. La generación de los millennials es de 1981 a 1993. Hermano Jorge, usted está ahí, ¿verdad? Mire, bueno, yo también. Entonces, es de 1981 a 1993. Dice que es el inicio de la digitalización. Esa es una de las características históricas a nivel mundial. Y bueno, creo que cuando decimos de lo digital, estamos pensando en que ya se comenzaba en los años 80 a crear las computadoras. Nosotros vivimos ese cambio, el antes y el después, ¿no? La generación de los millennials vivió esa transición de no tener celulares a tenerlos, de no tener computadoras a tenerlos. Entonces hay un cambio bien radical, y esa es a nivel mundial también. Todos sabemos que los cambios
crean preocupación. Y por ende, una de las características de los millennials, y esto sí es preocupante, es la frustración. Por eso es que han recibido tantas críticas los millennials, ¿verdad? Porque para algunos los millennials son una generación frustrada. ¿Por qué frustrada? Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, la generación X, que son los mayores que los millennials o los baby boom, a los 20, 25 años, y ellos ya tenían sus casas, sus carros, sus terrenos, sus empleos, sus oficios. Pero los millennials han llegado a los 20, 25 años y están en un lío porque no tienen tantas cosas, y eso crea frustración también. Pero es que debemos comprender que en el tiempo que nos tocó vivir a los millennials fueron cambios demasiado radicales. Si no, pueden preguntarles a los hondureños ahora, con este cambio de la tecnología y las noticias mundiales. Tanta información y tanta desinformación crea frustración. ¿Está bien? ¿Y qué sucedía en los años 80, 1993? Ojo con ese detalle, para los millennials, nacimos en una época que es considerada en Honduras la década perdida. En los años 80 hubieron grupos revolucionarios en la Universidad Autónoma que incluso llegaron a desaparecer porque ellos empezaban con esos espíritus rebeldes de ideologías, y entonces llegaron a desaparecer muchas personas. Y decir que es la década perdida, desde ahí entendemos por qué también los millennials hondureños se criaron en un ambiente, porque esto también tiene que ver mucho, el ambiente en casa, el ambiente en la ciudad, en el barrio, el ambiente en el país, determina también una generación. Definitivamente hay muchos cambios para los millennials y eso los llena de muchas frustraciones. También tenemos la generación Z, que sería la última que vamos a explicar. Sería de 1994 al 2010. Son los famosos centennials. Son nuestros jóvenes, son nuestros adolescentes en este momento. Los que están en nuestras iglesias de 1994 al 2010. Y una de las características históricas es la expansión masiva del Internet. Yo diría más atrevido, las famosas redes sociales. ¿Está bien? Las redes sociales se convierten para los centennials en algo muy, muy característico. Para ellos no existe el mundo sin Internet. Para ellos es inconcebible que no exista un celular. De hecho, he tenido alumnos que me preguntan en el salón de clase cómo era el mundo sin el Internet y sin los celulares, aunque parezca increíble, porque para ellos es eso. ¿Está bien? Es el Internet. Y una de las características de esta generación es la irreverencia. Creo que esa irreverencia los hizo crear un fenómeno social que ahora todas las generaciones nos encanta, ¿no? Que son los famosos memes. Los famosos memes en Internet. Esta generación podría decir que es de su autoría. Y por eso son muy irreverentes. Y de hecho, usted quiere captar la atención de esta generación en un transcurso de 15, 20, media hora, tiene que hacer algo gracioso. Tiene que decir algo gracioso, porque si no, no capta la atención de ellos, porque ellos son irreverentes. Bueno, ¿qué podemos decir de los centennials hondureños? ¿Qué ha sucedido entre 1994 y 2010? Bueno, es la famosa época democrática de nuestro país. Sin embargo, también hemos visto varias situaciones sociales difíciles a través de la política. Por eso los muchachos ya no creen en las instituciones, ya no creen en la política. Junto a eso, la irreverencia que ellos tienen, para ellos hacer una broma de un político es lo de menos. Hacer una broma de un líder religioso es lo de menos. Hacer una broma de lo que sea puede ser el tema más serio. Incluso
hay memes en contra de la Biblia, en contra de una religión, porque para ellos reírse es determinante. Y bueno, alguien dice, Gerson, pero los demás que han nacido después, ¿qué generación es? Bueno, esa es la generación alfa, pero otro día les vamos a explicar, son los niños que nacieron y es la generación que más digital que se puede imaginar. Sin embargo, ya con esos rangos cronológicos, históricos, psicológicos y el contexto hondureño, podríamos decir esta tarde que la palabra de Dios, en el sentido espiritual también, nos insta a pensar en algunas cosas. Por ejemplo, en Salmos 145 habla de las generaciones. Salmo 145:4 menciona en la Biblia de las Américas: una generación alabará tus obras y la otra generación anunciará tus hechos poderosos. Mire qué interesante. La otra versión, Nueva Biblia Latinoamericana, dice: una generación alabará tus obras a otra y anunciarán tus poderosos hechos. La Reina Valera dice: generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus proezas. Otra versión dice: generación a generación narrarán tus obras y anunciarán tus valentías. Qué interesante. Es decir, la palabra del Señor con este versículo, no sacándolo del contexto, sino que nos insta que cada generación en su forma, con sus características, con sus crisis, puede alabar el nombre de Dios. Y por eso debemos entender a las generaciones. Tenemos que saber por qué la gente actúa como actúa y tenemos que respetar. Tenemos que aprender a los centennials que bromean de vez en cuando. Tenemos que aprender a la generación silenciosa que es austera, piensa en qué gastar. Tenemos que aprender de la generación X que busca el éxito. Tenemos que quitarnos y aprender de los errores de los millennials que son frustrados. Y tenemos que ser ambiciosos como los baby boom. Es decir, cada generación puede alabar el nombre del Señor a su manera y está bien. No es ningún problema. Dios ha trabajado durante los tiempos. El Evangelio es el mismo desde el primer siglo hasta este último siglo. Las generaciones que han venido desde los hechos de los apóstoles hasta este tiempo es la misma que Jesús, el Mesías prometido, redimió en la cruz del Calvario. Esto es Jesús 24/7. Tu salvación has regalado, hoy hay gozo en mi corazón. Le pedimos oraciones a usted por Jesús 24/7 y ofrendas. Si usted desea, también puede comunicarse con mi persona para apoyar el ministerio de Jesús 24/7. Saludes a todos los radio escuchas. Bendiciones.